Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de Historia Mundial. En este primer bloque vamos a trabajar con uno de los conflictos bélicos más relevantes del siglo XX y que de hecho generó uno de los cambios o transformaciones en la historia contemporánea, ¿sí? Que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que inició, como vemos en la placa, en 1939 y finaliza en 1945. ¿Sí? A modo de presentación sobre este tema, yo seleccioné una imagen, como la que ustedes pueden ver en la placa, sobre un hecho que ocurre justamente durante esta guerra. ¿Sí? Esta imagen que ustedes ven en pantalla es en la capital del Reino Unido, en Londres precisamente, que prácticamente había sido bombardeada por el ejército alemán. ¿Sí? Esto como modo de presentación para poder trabajar este tema. ¿Sí? Ahora bien, como todo conflicto bélico tiene sus causas, ¿sí? Es decir, que la Segunda Guerra Mundial no comienza en 1939 así de un día para el otro porque sí, sino que tiene causas que de hecho, causas que provenían de hace muchos años atrás, que van a generar este conflicto bélico, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la vamos a ver en la siguiente placa, que tiene que ver con el Tratado de Versalles, ¿sí? El Tratado de Versalles tuvo que ver con un tratado de paz que se firma precisamente en el Palacio de Versalles en Francia en el año 1919, ¿sí? Ahora bien, como ustedes ven en la placa, en la imagen, eso es en la Galería de los Espejos, dentro del Palacio de Versalles, el día en el que se firma ese tratado, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de personas que prácticamente eran dirigentes o representantes de los distintos países que habían participado en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Tengamos en cuenta que la Primera Guerra Mundial comienza en 1914 y finaliza en 1918 y justamente la firma del Tratado de Paz en este año es cuando llega a su fin, ¿no? Cuando se llega al fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ahora bien, en esta Primera Guerra Mundial habían participado, si se enfrentaron dos bloques de potencia, por un lado la Triple Entente, que era prácticamente el bloque que había ganado esta Primera Guerra Mundial, y por otro lado la Triple Alianza, que había perdido esta guerra, ¿sí? De hecho, uno de los países que formó parte de ese bloque era Alemania, ¿sí? Ahora bien, como ustedes ven en el primer ítem, en la placa, Alemania va a pagar los costos de guerra, ¿sí? Alemania obligatoriamente tuvo que firmar este tratado de paz en el Palacio de Versalles, en la cual le va a traer graves consecuencias, ¿sí? Como vemos en el segundo ítem. ¿Por qué? Porque había una serie de artículos en este tratado que tenía que cumplir Alemania, ¿no? Y esto le va a traer problemas, va a afectar a nivel militar, político, territorial y fundamentalmente económico, ¿sí? Ahora bien, algunas de las cuestiones que planteaba este tratado que tuvo que firmar Alemania, por ejemplo, se le prohibía, ¿sí?, fabricar armas o todo aquello que tenía que ver con armamento, con la guerra, y exportarlo, ¿sí? Esto tenía prohibido Alemania. Además también tuvo que entregar parte de su territorio, ¿sí? Se le obliga a reducir la cantidad de hombres, ¿sí?, de su ejército. Por lo tanto, todo esto va a impactar muchísimo, ¿sí?, en Alemania. Ahora bien, tomando los aportes de un autor, que lo vamos a ver en la siguiente placa, llamado José Emilio Castelló, un historiador español. Este historiador, con respecto a el Tratado de Versalles, él sostiene, como vemos en el primer ítem, firmar ese tratado era una humillación, ¿sí? Es decir, que los alemanes, ellos sintieron que era una humillación firmar este tratado, ¿sí? ¿Por qué?
porque no les parecía justo que solo ellos tenían que pagar el costo de guerra, ¿no? Cuando en realidad en la Triple Alianza habían participado otras naciones además de Alemania, ¿no? Por lo tanto, ellos lo veían como una humillación, ¿no? Esto nos señala este autor. En el segundo ítem, como ustedes pueden ver en la placa, el autor señala que firmarlo fue motivo de una nueva guerra, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Este autor nos señala que si bien ese día que se firma este tratado de paz en Versalles, habían dirigentes políticos, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, que de alguna forma ellos presentían que Alemania no se iba a quedar con los brazos cruzados por haber firmado este tratado y que sabía que le iba a traer graves consecuencias, ¿no? Y que de alguna forma, si Alemania firmaba ese tratado, estos dirigentes presentían que iba a ser esto un motivo de una nueva guerra, y que de hecho no se equivocaron, porque posteriormente a la firma de este tratado, que va a traer graves consecuencias, va a ser justamente un motivo de va a llevar, ¿no?, a desencadenar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, esto son aportes que nos señala este autor, ¿no?, con respecto a el momento en el que se firma el Tratado de Versalles. Ahora bien, otra de las causas que podemos señalar con respecto a esta Segunda Guerra Mundial, como ustedes pueden ver en la placa, tiene que ver con la crisis financiera de 1929, ¿sí? También conocido como la Gran Depresión, y que originó lo que se conoce como la caída de la bolsa de Wall Street, ¿sí? Esta crisis de alguna forma tuvo que ver con una crisis financiera que impactó a nivel global, ¿sí? Por ejemplo, acá en la Argentina también influyó y que de hecho dio lugar a un golpe de Estado, ¿sí?, al golpe de Estado de 1930, en donde es derrocado Hipólito Yrigoyen, y que ese golpe de Estado de alguna forma dio lugar al periodo que se lo conoce como la década infame, ¿no? Un periodo que acá en la Argentina básicamente va a estar gobernada por gobiernos de factos militares, autoritarios y conservadores, ¿sí? Y justamente, como vemos en el primer ítem, en la placa, esta crisis dio lugar a los partidos políticos de derecha, ¿sí?, autoritarios, al fascismo. Cuando hablamos del fascismo estamos hablando de una ideología política autoritaria, con ideas nacionalistas, ¿no?, y que de alguna forma surge como oposición al comunismo, ¿sí? Además también esta crisis de alguna forma dio lugar también, por ejemplo, en Italia a Mussolini, ¿sí?, en Alemania con Hitler, ¿no? Por lo tanto, acá vemos que empiezan a tener como más poder, más relevancia los partidos políticos de derecha, ¿sí? Ahora bien, en este contexto de crisis, ¿qué pasaba con Alemania? Si bien Alemania venía devastada por el Tratado de Versalles y ahora se le suma esta crisis financiera del 29, empieza a aparecer una figura que empieza a hacer campaña, a hacer promesas al pueblo alemán para mejorar la situación económica, para mejorar la situación social de lo que venía ocurriendo en Alemania, ¿no?, empezando a hacer campaña, y este hombre, que es justamente el que va a empezar a llevar a cabo todas estas promesas, va a ser este señor que vamos a ver en la siguiente placa, que es Adolf Hitler, ¿sí? Hitler gana las elecciones en Alemania y llega al poder junto con su partido, el partido que lo representaba a Hitler, que era el partido nazi, ¿sí? Esto ocurre en el año 1933, ¿sí? Es decir, que en este año llegan al poder Hitler y el partido nazi. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre las cuestiones que va llevando a cabo, ¿sí?, Hitler mientras está en el poder, y también sobre el momento en el que estalla la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el siguiente bloque.